Bueno, el presidente Gabriel Boric se refirió a los rumores sobre un posible ajuste ministerial luego de que distintas bancadas políticas de la oposición y de partidos oficialistas solicitaran precisamente este cambio. Para poder conversar sobre esto vamos a tomar contacto con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas tardes. Hola Florencia, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo evalúas tú que se ha manejado este eventual posible cambio ministerial? Bueno, efectivamente el presidente Boric está frente a distintos escenarios y pareciera reinar la incertidumbre, la verdad, ¿no? En el Palacio de la Moneda en función de los cambios en los elementos de juicio, ¿no? Yo veo tres posibles escenarios en la decisión muy difícil, evidentemente, que tiene que tomar el presidente. Una posibilidad es hacer un cambio de gabinete profundo, un cambio de gabinete intenso antes de las elecciones de mayo y ahora, a propósito de la vuelta a clases, entre comillas, del inicio del año político, ahora en marzo. En caso de que se haga este cambio de gabinete, probablemente quien se vea beneficiado sea el socialismo democrático y sea más bien una intensificación del cambio de gabinete que ya se hizo luego de la intensa derrota electoral del 4 de septiembre, viéndose beneficiado el socialismo democrático, principalmente el Partido Socialista, y más allá de los cambios en los nombres de ministros, creo yo, Florencia, ahí el cambio más sustantivo va a venir fundamentalmente en la línea de los subsecretarios. Ese creo yo es un primer escenario. Hay un segundo escenario que muchos dicen, mire, ¿para qué hacer el cambio de gabinete hoy día, antes de las elecciones de mayo, si es que va a haber un cambio en la circunstancia? Los cambios de gabinete, sobre todo en los regímenes presidenciales como el nuestro, son elementos que le sirven al presidente para hacer cambios de rumbo, son fusibles. Entonces, probablemente si es que el resultado electoral para el oficialismo en mayo es negativo, va a haber que volver a hacer un cambio de gabinete y por lo tanto muchas voces, entre ellos el PPD, algunas voces también del Partido Socialista y también desde Apruebo Dignidad sugieren hacer el cambio, postergar el cambio para luego de las elecciones de mayo y ahí de alguna manera ver cuántos pares son tres moscas, ¿no? Ver cuál es la fuerza de cada uno de los bloques y en función de eso que tenga correlato en el cambio de gabinete. Y me parece, Florencia, que hay un tercer escenario que también se estará analizando en el Palacio de la Moneda y que tiene que ver con hacer un cambio de gabinete más bien acotado hoy día a las carteras más apremiantes, probablemente Cancillería, que ha sido la más cuestionada, quizás Cultura también, y postergando el cambio de gabinete más intenso en los ministerios más sectoriales y en la subsecretaría para luego de las elecciones de consejeros constitucionales. Me parece que el gobierno ha sido quizá ambivalente en la decisión y esa ambivalencia o esa ambigüedad ha hecho también que los partidos políticos vayan incluso mutando en la posición que tienen respecto al cambio de gabinete y haya incertidumbre hasta el día de hoy respecto de si se va a hacer o no se va a hacer. Al día viernes todos pensábamos que se iba a hacer, pero luego de las declaraciones hoy día, Florencia, del presidente, la verdad que reina la incertidumbre respecto de si se hará o no el cambio de gabinete antes de las elecciones. Claro. Juan Pablo, de hecho, según lo que tú mencionabas en este primer escenario que tú planteaste, es bien interesante el tema del equilibrio que ha sonado bastante en cuanto a los parlamentarios y en cuanto a los partidos políticos, porque de hecho la propia presidenta del PS, Paulina Dodano-Novich, lo ha reiterado en varias ocasiones y ha dicho de que el socialismo democrático requiere una mayor presencia en el gobierno porque dicen que básicamente hoy la conformación del Poder Ejecutivo está marcada por la preponderancia de Apruebo Dignidad. Eso es así. Hay que recordar, Florencia, que este gobierno partió con un diseño muy determinado. Claro. Que era el famoso diseño de los anillos, ¿no? En donde el poder central del gobierno residía en Apruebo Dignidad, en el Frente Amplio, en el Partido Comunista. Ese diseño original mutó, mutó no de motu propio por parte del gobierno, sino que mutó en función del resultado electoral del 4 de septiembre, del plebiscito. Ese cambio significó que entrase al gobierno Ana Uriarte, que entrase al gobierno Carolina Toá, y que el socialismo democrático tomase mucho más poder. Y de alguna manera solía decirse, digamos, que pasó a tomar, por así decirlo, el socialismo democrático el gobierno, pero el Estado, es decir, las segundas líneas, las terceras líneas, siguieron en manos de Apruebo Dignidad. Si uno quiere esa máquina territorial, esa máquina del poder del Estado,
los jefes de división, los jefes de servicio, los subsecretarios, siguen estando en buena medida en manos del Frente Amplio, del Partido Comunista y de Apruebo Dignidad. Esa asimetría en la repartición del poder la sigue resintiendo el socialismo democrático y por lo tanto lo que demanda hoy día es precisamente que eso se equipare. Y por lo tanto, muy probablemente, Florencia, si es que hoy día hubiese un cambio de gabinete, además de que existan 3, 4, 5 ministros que cambien, probablemente lo más intenso del cambio venga por el lado de los subsecretarios. Hoy día puedo equivocarme en el número, pero cerca de 4 o 5 subsecretarios son del socialismo democrático y cerca de 30 y tantos son del mundo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ese equilibrio es el que tiene que darse probablemente, o el que exige el Partido Socialista, y que muy probablemente, si es que el gobierno quiere, por una parte, cambiar de rumbo y por otro lado, hacerse cargo de un debe o de una crítica que se le hace, que es de un cierto amateurismo, de una cierta inexperiencia en el ejercicio del poder, en el hacerse cargo de las tareas dificultosas del Estado, de la política profesional, es probablemente lo más probable, valga la redundancia, que pase, ¿no? En el cambio de gabinete. Ahora, si es que este se posterga para luego de las elecciones, ahí se deja una incertidumbre, ¿no? Porque eso va a depender probablemente del resultado de las elecciones. O sea, si es que el cambio hoy día, el beneficiado sin lugar a dudas va a ser el socialismo democrático y el Partido Socialista, y si el cambio de gabinete se posterga, bueno, ahí yo creo que va a depender decididamente del resultado electoral. Claro, respecto a lo que menciona Juan Pablo de esta modificación o que se esperada modificación de las subsecretarías, de las carteras sectoriales básicamente, muchos parlamentarios también lo han estado pidiendo durante estas últimas jornadas y que dicen que es necesario para dar un impulso a la agenda económica y social del gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy completamente de acuerdo, Florencia. Lo que me pasa a mí, y esto quizá quitándome un poquito el sombrero de analista, digamos, más objetivo y quizá opinando un poquito, mi impresión es que el gran déficit de este gobierno pasa y si uno mira los datos de las encuestas y por qué es un gobierno que no logra levantar en las encuestas, es porque la ciudadanía percibe que es un gobierno que no hace cosas, a un gobierno que le ha costado pasar de la palabra a la acción. Y el gobierno, no hay que olvidarlo, es el titular del poder ejecutivo. El gobierno está llamado a hacer cosas, a ejecutar cosas. Y este es un gobierno que ha estado congelado en las distintas dimensiones sectoriales, ¿no? Y muchas veces congelado porque no ha sido capaz de impulsar agendas legislativas, agendas de políticas públicas, o por incapacidad política, que no han sido capaces muchos ministros que son, según las encuestas, desconocidos, que no han logrado hacer brillar logros del gobierno que han tenido mérito para brillar, pero que ellos no han tenido la aptitud política para hacerlos brillar. Carteras que antaño daban lugar a que sean nombrados presidentes de la República, carteras que antaño ministros eran muy reconocidos, pensemos en los ministerios de la mujer, ministerios de obras públicas, que hoy día, si uno sale a la calle, la verdad es que francamente nadie los conoce. Entonces, más allá del cambio, si uno quiere, para quienes nos gusta la política o el ajedrez político, y para los presidentes de los partidos, de los cambios de gabinete, lo que la ciudadanía espera, naturalmente, es cambios de rumbos que permitan hacer que los gobiernos hagan aquello para lo cual están, que es hacer cosas. Y si un titular de una cartera, un ministro o ministra está mal evaluado por hacer mal la pega, bueno, tendrá que llegar a hacerlo otro para que haga bien esa pega, para que se vean esos resultados. Y hay dos dimensiones de la vida en sociedad que hoy día están muy mal evaluados, y que evidentemente van a gobernar la agenda este año, Florencia, y que tienen que ver precisamente con la seguridad y con la agenda de crecimiento o volver a hacer crecer este país. Y si este gobierno, más allá del signo político de hacer el cambio de gabinete, sea ahora o sean 2 meses más, no toma medidas concretas ejecutivas que permitan dar señales en materia de seguridad y en materia de crecimiento económico, la verdad, creo yo, que las cifras en materia de evaluación o aprobación ciudadana no van a cambiar por muchos cambios de gabinete que se hagan y por muy periódicos que estos sean. Claro, quiero destacar algo que tú dijiste, Juan Pablo, porque todo esto es dentro de un contexto que se viene una etapa, un periodo sumamente exigente y que el gobierno debe proyectar fortaleza más que nunca. Efectivamente, el gobierno tiene, Florencia, 3 años muy difíciles porque
además de lo dificultoso en materia de seguridad, en materia económica, tiene 3 años que son electorales. Hay que recordar que este gobierno, en primer lugar, es un gobierno de minoría, entendiendo de minoría que para lograr salir electo, bueno, tuvo que moderar mucho su discurso en la segunda vuelta. Luego, en el Congreso no tiene mayoría y para lograr los votos requiere, ¿no?, de ampliar sus bases electorales, ¿no? Y lo tiene que hacer permanentemente. Y luego tiene hoy día para impulsar su agenda, más allá de esa dificultad de base, tiene elecciones, perdón el lenguaje coloquial, a cada rato a la vuelta de la esquina. Tiene elecciones en mayo, después va a tener elecciones de consejeros regionales, concejales, alcaldes, parlamentarios. Claro. Y eso dificulta mucho el arte de gobernar, el ejercicio de gobernar, porque permanentemente está, por una parte, con este ajedrez político de tengo que tener un gabinete que esté de acuerdo, ampliar mi base, tener contento a mis partidos, pero por otro lado tengo que gobernar, tengo que hacer las cosas, tengo que hacer bien la pega. Y este es un gobierno de una coalición política que hay que recordarlo, llegó al poder con una oferta muy importante para el país, que era una oferta de grandes transformaciones sociales, que apuntaba con el dedo de manera muy clara y categórica a los últimos 30 años, tanto al mundo de la centro-derecha como de la centro-izquierda, que habían sido incapaces de llevar a Chile al lugar en donde merecía estar. Y esa coalición política que hoy día llegó al poder con nobles políticos que por primera vez hacían sus armas en el poder ejecutivo, hoy día está puesta en entredicho. Esa generación que llegó ofreciendo grandes transformaciones pareciera ser que no está siendo capaz de lograr siquiera transformaciones muy pequeñas. Porque si uno mira, la verdad sea dicha, la agenda legislativa de este gobierno hacia atrás, la verdad que es bastante deficitaria. Si uno mira hacia adelante, bueno, uno podrá decir, mire, la canasta está puesta en la reforma previsional, en la reforma de pensiones, eventualmente en la reforma constitucional o en el acuerdo constitucional, pero hasta el minuto nada de aquello ha ocurrido. Y este es el gobierno de estas grandes transformaciones sociales, entonces eso, creo yo, genera una cierta desconexión con la ciudadanía que ve que en lo ejecutivo, en lo concreto, en lo de hacer cosas, de repente a este gobierno se le queda un poquito, por así decirlo, grande el poncho. Y creo yo que eso se ve en las encuestas de opinión, en el clima de opinión, de una ciudadanía que ve al gobierno de alguna manera, en algunas dimensiones, incapaz de gobernar. Y por lo tanto, insisto en el punto, con independencia que son correctos los cambios de gabinete, en tanto señales, si esos cambios de gabinete, esos cambios de nombres, no van aparejados de cambios de rumbo, de cambios de hacer las cosas, de cambios de orientaciones que le permitan sintonizar sus prioridades con las prioridades ciudadanas, la verdad que no van a permitir que el gobierno despegue tanto del clima de opinión y que le permitan materializar una agenda de cambios que le hagan bien a las personas, que al final del día es para lo que están los gobiernos. Claro. Ahora, Juan Pablo, respecto a los cambios a las carteras que más suenan, que pueden tener modificaciones en los próximos días, ¿cómo ves tú la gestión de la canciller Antonio Urrejola? Cuando se habla en demasía de una determinada cartera, y no por razones positivas, es que algo anda mal, ¿no? Históricamente, el ministro o ministra de Relaciones Exteriores en Chile siempre ha estado puntuando, ¿no?, las encuestas de opinión. Tradicionalmente en Chile las políticas de relaciones internacionales se han considerado políticas de Estado y el canciller en general es respetado, reputado tanto por el oficialismo como por la oposición, salvo algunas excepciones. Y mi impresión es que aquello no se ha dado con la canciller Urrejola ni con su equipo de trabajo, particularmente con el subsecretario Ahumada. Los hechos bochornosos en materia de relaciones internacionales han sido múltiples. La última filtración a propósito del caso con el embajador Bielsa, la concesión al gobierno argentino respecto de la fragata británica, la verdad es que fue la guinda de la torta o la gota que rebasó el vaso, pero los hechos han sido múltiples y muchos. Hay que recordar lo relativo a Joe Biden, lo relativo a el caso con la embajada israelí, y suma y sigue, ¿no? Me parece que son tantos y tan distintos los casos, bueno, lo del TPP-11, que lo sano, lo propio y lo natural
es que existe un cambio, ¿no?, en la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores y también en lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Relaciones Económicas. Me parece que ahí hay un cortocircuito bastante evidente, Florencia. Claro. Ahora, ¿cómo ve la gestión del ministro Giorgio Jackson, considerando que él ya protagonizó otro cambio de gabinete también? Sí, el ministro Giorgio Jackson es un caso distinto. Él viene evidentemente del corazón del poder político de este gobierno, forma parte de la formulación original del gobierno. Mi impresión es que su tránsito hacia el Ministerio de Desarrollo Social, lo señalaba también Pepe Out, ayer lo escuchaba y me hacía bastante sentido lo que decía, era eso, era un tránsito. Y no sería nada de raro que en un eventual cambio de gabinete el ministro Jackson terminara, ¿no?, por salir del gobierno y cumpliera el que era su objetivo inicial en esta época, ¿no?, que era irse a estudiar afuera. Pareciera ser que el ministro Jackson hoy día no está cumpliendo, más allá de ser un consejero del presidente, que puede cumplirlo en algún otro rol, no está cumpliendo un rol específico en un ministerio, insisto, que es importante. Acá yo tengo un punto respecto a los ministerios, los liderazgos y los liderazgos cercanos a los presidentes. No hay que olvidar que una cuestión es la política y el ajedrez político, pero otra cuestión es el gobierno y la titularidad del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio en extremo importante, que tiene a su cargo demasiados recursos, tiene a su cargo demasiadas políticas públicas que afectan a demasiadas personas y cuyo bien, es decir, cuya cabeza esté preocupada de impulsar esas políticas, que se implementen de buena manera, tener buenas relaciones con los subsecretarios, que esa máquina esté bien aceitada y no estar preocupado permanentemente de la sillita musical y la grieta que existe, por ejemplo, entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad y esa cuestión ideológica permanente que tiene el ministro Jackson, que es lo que le vuela la cabeza, ¿no?, y que evidentemente no es la titularidad de su cartera. A mí me parece que es grave, ¿no?, y que no se condice con, insisto, un gobierno que promete grandes transformaciones sociales. Yo, un gobierno que promete grandes transformaciones sociales, esperaría que tuviese a la cabeza de la cartera del Ministerio de Desarrollo Social a una persona que tenga toda su fuerza, corazón, espíritu, capacidad técnica concentrada, ¿no?, en aquello. Y yo veo al ministro Giorgio Jackson preocupado de la política, preocupado de las diferencias morales que tiene Apruebo Dignidad con el socialismo democrático. Y creo que eso es algo que no da para mucho y por lo tanto no me parecería, Florencia, nada de raro que el ministro Jackson cumpla con su plan original y que en el próximo cambio de gabinete saliera y este tránsito del Comité Político a Desarrollo Social y quizás hacia afuera del gobierno se haya hecho quizás de manera más suave, dado el afecto que tiene el presidente para con él, y él pueda irse a estudiar afuera ese doctorado que quiere ir a hacer al Reino Unido. Juan Pablo, y a su juicio, ¿qué otra cartera no ha tenido un buen desempeño en este primer año de gobierno? Mira, en mi impresión, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, la poca figuración pública, valga la redundancia, del ministro de Obras Públicas. Históricamente el ministro de Obras Públicas es una cartera con alto nivel de figuración. El expresidente Frey y el expresidente Lagos son titulares de Obras Públicas, por ejemplo, fueron. Hoy día el ministro de Obras Públicas lamentablemente ha tenido muy poca figuración, eso es un déficit político que eventualmente tiene por correlato poca ejecución, ¿no?, o baja ejecución presupuestaria de su cartera. Me parece también que han habido muchos conflictos internos en la cartera de deporte, la ministra Venado, ¿no?, y lo que me parece especialmente grave, a puertas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Creo yo que el ministro de Agricultura también ha tenido muchos errores no forzados, no obstante me parece que lo ha hecho relativamente bien a propósito de los incendios y quizá eso a nivel político le dé un poquito de aire o respiro. Me parece que han sido muchos los errores no forzados y creo que también podría ser una carta sectorial a analizar. Lo propio ocurre con el ministro de Educación, el señor Ávila, ¿no?, en donde además de los conflictos internos, él permanentemente lleva una agenda que, insisto, creo yo es una agenda como la de la ministra de la Mujer, por ejemplo. La ministra de la Mujer, que uno mira las encuestas de los gobiernos anteriores y siempre veía a la ministra de la Mujer arriba, en todos los estudios de opinión, siempre arriba, arriba. ¿Por qué hoy día la ministra de la Mujer está abajo? Nadie la conoce y está muy mal evaluada.
porque empujan agendas de nicho, agenda que le habla a un grupo, un segmento muy determinado de mujeres, no le habla a todas las mujeres. Es como si para un grupo del gobierno el 4 de septiembre no hubiese existido. Es como si para un grupo del gobierno lo que prometió el presidente Boric en segunda vuelta fue eso nomás, una promesa vana solamente para ganar los votos, para poder salir elegido en segunda vuelta. Y no comprenden de que el voluntarismo de insistir con una lógica identitaria, de minoría, refundacional, de nicho, de hablarle a unos pocos, es contraproducente para el gobierno porque reduce su base de apoyo y en definitiva le impide materializar reformas que puede ser que estén lejos de sus ideales, de sus óptimos, de sus máximos, pero que le permita avanzar en algo para cambiar las cosas. Porque si se atrincheran en esos discursos de trinchera, de nicho, de identidades, de grupitos chicos, la verdad que terminan por no cambiar nada. Y el gobierno tiene que acusar recibo a que la ciudadanía el 4 de septiembre le dijo que no a ese proyecto, que cristalizó lo que el gobierno quería. Si el gobierno lo dijo, el ministro Jackson lo dijo. Este proyecto es nuestro proyecto. Y nosotros, para materializar nuestro programa de gobierno, necesitamos este proyecto de constitución. El proyecto de gobierno era ese proyecto constitucional. Y la ciudadanía le dijo de manera muy clara y contundente, este no es nuestro proyecto. Entonces, el gobierno no puede hacer el loco, perdón el lenguaje coloquial, con aquello. Tiene que comprender, con la legitimidad que le dan los votos, el gobierno es el gobierno y fue elegido, pero tiene que comprender que algo cambió. Y ese cambiar no puede ser solamente estético, tiene que ver con algo de fondo. Y ese algo de fondo tiene que ver con la apertura al diálogo, tiene que ver con que exista el centro político, tiene que ver con que la derecha también hay algo que decir, tiene que ver con que si vamos a hablar en materia de pensiones, bueno, la capitalización individual y los fondos de los trabajadores, algo también tienen que decir, tiene que ver con cambiar los paradigmas con los que se aproximan a los distintos problemas, porque la ciudadanía así lo indica, y en las democracias el soberano son las personas, es el pueblo. Y mientras, creo yo, el gobierno no haga ese cambio de switch, no haga ese cambio de decir, mire, somos un gobierno de minoría y tenemos que armar una coalición más amplia que nos permita hacer cambios para mover en algo la realidad de las cosas y no quedarnos pegados en el inamovilismo que tiene a la ciudadanía harta, agotada de la política. Bueno, vamos a estar, creo yo, en el peor de los mundos. Bien, Juan Pablo Rodríguez, muchísimas gracias por este interesante análisis y esta conversación que hemos tenido durante esta tarde. Que estés bien. De aquí, Florencia, un abrazo grande, que estén muy bien, buenas tardes. Igualmente. Alerta.